Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional sale todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y es retransmitido el mismo día alrededor de las 11 o 11:30 de la noche. Posteriormente se encuentra en YouTube, donde ustedes pueden accesar a todos nuestros programas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos machacado en varias oportunidades, pero tenemos unos estudios nuevos que se realizaron en Nueva Zelanda y queremos, por la importancia del contenido de los mismos, queremos hacérselo llegar. Pero vamos a comenzar con algo que ocurrió en el día de ayer. Resulta que el día de ayer estábamos visitando un centro de desintoxicación para jóvenes que consumen drogas y nos encontramos en el pasillo a dos jóvenes, uno de 19 años y el otro de 21. Y yo les preguntaba que cómo se sentían. Me dijeron que bien, que se sentían bien. Digo, ya pasaron la crisis. Me dijeron, sí, doctor, ya nos sentimos mucho mejor. Y le pregunté que qué consumían, cuál era la droga que ellos consumían. Me dijeron que ambos consumían drogas, no quisieron hablarme sobre el nombre de las drogas que ambos utilizaban, pero que se sentían mejor. Y entonces le pregunté lo que siempre yo trato de formular. ¿Por qué utilizas la droga? Los dos se miraron, se sonrieron, no me supieron contestar. Esto es algo que ocurre muy frecuentemente. Digo, ¿la droga te hace sentir mejor? Sí, doctor. ¿Te tranquiliza? Sí, doctor. ¿Te desinhibe? Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Porque ustedes consideran que la droga es dañina? Sí. Entonces, ¿qué pasa con ustedes que no paran? ¿Qué pasa con ustedes que continúan utilizando la droga a pesar de que ambos reconocen que es dañina? Y al igual que ellos no sabían contestarme, la gran mayoría de los jóvenes que yo encuentro en los diferentes centros, en diferentes partes del mundo, te dan la misma respuesta. No saben qué es lo que sucede. No saben por qué no pueden hacerlo. Y es porque hay algo dentro de su cuerpo, dentro de su mente, algo que los lleva a utilizar una sustancia dañina para destruir su cuerpo sin poderse controlar. Y les expliqué y les dije, miren, mientras ustedes no busquen el por qué se fuma, el por qué se bebe café, y si usted bebe café y si no lo hace una mañana, entonces usted se siente mal, el por qué utiliza cualquier tipo de droga, el por qué bebe alcohol, el por qué juega, porque no podemos dejar la ludopatía fuera de este contexto de hábitos malditos que acaban con la humanidad y destruyen la familia. Si ustedes no buscan el por qué, no van a lograr realmente vencer con facilidad a ese flagelo de la droga. Yo entiendo, y siempre así lo digo, que las drogas es la insatisfacción de algo que tenemos dentro. Si nos encontramos insatisfechos con una situación que nos pone nerviosos o que nos persigue, ese pensamiento que no podemos quitarnos de nuestra cabeza, automáticamente
el cuerpo, el cerebro va en busca del placer para tratar de satisfacer una insatisfactoria situación. No hay otra explicación, porque cuando una persona realiza cualquier tipo de situación y lo hace sin saber que está haciéndose daño, es diferente. Pero si usted sabe que se está haciendo daño y no puede detenerse, usted está, como decimos nosotros en el argot popular, está enganchado de alguna forma con una drogadicción. Y hoy venimos a hablar sobre el estudio de Nueva Zelanda porque este estudio refleja de una manera científica que el uso, por ejemplo, de la marihuana sí hace daño. Hay muchas personas, miles, millones quizás, que por conveniencias propias para justificar el uso de la marihuana, te dicen que no hace daño y que se puede utilizar. Pero en Nueva Zelanda ha salido un estudio donde se prueba científicamente que sí hace verdadero daño y queremos compartir con ustedes hoy. ¿Cuántas veces hemos discutido con los adolescentes y te dicen la marihuana es tan simple, es menos dañina que el tabaquismo, ha sido autorizada en muchos países europeos, en Estados Unidos hay muchos estados que han legalizado la utilización de la marihuana, Canadá también, por ejemplo. Pero lo que a nosotros nos molesta no es que los adolescentes vengan los pobres a repetir sin saber la verdad. A nosotros lo que nos molesta es que la prensa del mundo no es capaz de decir la verdad y poder aclarar que esa autorización del consumo de marihuana en el mundo no es la marihuana callejera, no es la marihuana que se extrae de la planta, de la mata, no es la marihuana que se consume en todas partes del mundo. Es un proceso medicinal donde se obtienen sustancias de la marihuana, se purifica y se convierte de una manera o de otra en un medicamento. O sea que si usted está pensando que la autorización de la marihuana es así, usted está equivocado. Se ha autorizado el uso de la marihuana medicinal, que es una sustancia elaborada que no contiene los tóxicos tan graves que una persona adquiere cuando utiliza la marihuana que se vende en las calles. Por esa razón es que se ha autorizado la venta de marihuana en algunas partes del mundo. Pero la pregunta es, ¿se ha autorizado a cualquier persona que vaya a una tienda y compre marihuana? O sea, que usted deja nuestro país, llega, por ejemplo, a California, y usted puede bajarse del avión y comprar marihuana en la esquina. Eso no es así. La marihuana debe ser prescrita por un médico y solamente a aquellos pacientes que tengan enfermedades terminales, enfermedades neurológicas y específicamente aquellas enfermedades que se ha probado que de alguna manera pudiera ayudar en combinación con los medicamentos que usualmente se indican para esas enfermedades.
Esa es la realidad de la marihuana medicinal. Y en este estudio que ha salido recientemente en Nueva Zelanda, se asegura de una manera definitiva que el hábito de la marihuana transforma estructuras del cerebro, específicamente el área del hipotálamo, que es el área donde se produce y se almacena la memoria, y que afecta a la memoria, afecta la concentración, la atención, produce ansiedad, depresión, poco control del impulso. En el hipotálamo, específicamente, que es el área de la memoria, en el hipotálamo se producen variaciones de neurotransmisores, que son aquellas sustancias intracerebrales que son las que tienen que ver con la memoria, con el impulso, con la concentración y demás, y cualquier factor cognitivo. Ya no es un comentario entre doctores, ni es tampoco la posibilidad de un estudio que se esté realizando en cualquier parte del mundo que probase esto. Ya es una realidad que en este estudio de Nueva Zelanda se ha probado que el uso de la marihuana en cualquier parte del cerebro afecta, pero específicamente el área de la memoria. Por eso tú ves a muchísimas personas que durante años han consumido esta droga y tú lo ves padeciendo de falta de memoria, se le olvidan las cosas, lo que hablaron ayer no lo saben al otro día, deja perdidas las cosas en cualquier parte de la casa, su trabajo comienza a declinar por la desorganización. En el caso de los adolescentes, especialmente aquellos que están en bachillerato, el número de muchachos y muchachas que no terminan el bachillerato por el consumo de drogas, específicamente la marihuana, es enorme. Y este estudio de Nueva Zelanda nos viene a ratificar lo que durante muchos años hemos estado diciendo. Y yo me pregunto, ¿y los padres qué tal? ¿Van a oír un programa como este y se van a quedar a dormir tranquilamente cuando saben que sus hijos posiblemente estén consumiendo drogas? ¿No van a tomar acción porque hay que darle la libertad a los muchachos de decidir? ¿O porque yo la utilicé y mírame aquí? No, esa no es la situación. La situación es que tenemos que incidir en la vida de nuestros hijos. Y la mejor manera, y lo hemos dicho muchas veces, la mejor manera es no mediante el castigo, no mediante la amenaza, sino con una reflexión, con la consideración de una conversación con un terapeuta, con alguien que maneje estos datos, con alguien que se pueda sentar con tu hijo o con tu hija y en un ambiente tranquilo, de una forma verbal y visual, porque a estos muchachos hay que enseñarles las cosas, porque si usted lo habla solamente, no logramos absolutamente nada. Tenemos que tomar una participación activa. Otra de los resultados de estos estudios fueron 400 y pico de personas
que lo siguieron durante la adolescencia y la adultez temprana, encontraron que la mayoría de aquellas personas que habían comenzado a usar marihuana cuando adolescentes, después utilizaron otras drogas también. Y esto va muy ligado a todo. Está el tabaquismo, el alcohol y las drogas. Ese es el orden. Pero aquellos que lo utilizaban desde jóvenes, el daño fue mucho peor, mucho peor. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos continuaremos hablando sobre este estudio de Nueva Zelanda que nos informa de una manera científicamente determinada que la marihuana sí hace daño. Nos vemos. Bien, queridos amigos, nuestro tema de hoy es el daño que produce la marihuana y queremos enseñarles algunas de las conclusiones del estudio de Nueva Zelanda. Por ejemplo, se hizo un seguimiento a los empleados postales que trabajan en los correos y se encontró, ustedes tienen en pantalla, que el 55% de los que usaban tenían más accidentes, que un 85% de aquellas personas que usaban marihuana sufrieron de más lesiones y de que un 75% tuvieron que utilizar más días por ausencia laborables. También surgió una pregunta de muchas personas, que si en realidad la marihuana era tan dañina, que si había algún tipo de conexión entre el uso de la marihuana y las enfermedades mentales. Y vemos aquí en pantalla que hay un mayor índice de psicosis, de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad y de poco control del impulso. Así se llegó a la conclusión de que el uso de la marihuana incidía sobre todos estos factores. Pero hay otros factores también que salieron a relucir. La cantidad de marihuana que usted utiliza es un factor determinante. La edad en que usted comienza es otro factor determinante. Y la genética que usted trae. Ya por fin se habla de un gen específico que está envuelto en esta situación. Anteriormente se sospechaba de que podía haber una predisposición genética, una predisposición familiar, pero ya hoy en día se sabe que el gen AKT1, este que aparece en pantalla, que cuando este gen sufre por cualquier motivo una variante interna, esas personas, si utilizan marihuana, son más probables a desarrollar cualquiera de estos trastornos que hemos mencionado anteriormente. O sea, ¿cómo usted sabe que usted tiene una predisposición genética? Usted no lo sabe. Usted nace con esa condición. Usted trae el gen AKT1. Pero si ese gen, por cualquier motivo, sufre una variación y usted utiliza marihuana, usted tiene más posibilidades de sufrir una psicosis, ansiedad, depresión, pobre control del impulso, y usted no lo sabe. Usted lo desconoce.
Y entonces vemos llegar a los centros de emergencia donde se atienden a pacientes psiquiátricos, como yo ahora mismo tengo interno una persona que me trajeron del exterior con una crisis que parecía, por lo que la familia nos hablaba, parecía más un brote de un tipo maníaco que otra cosa. Y cuando yo vi la paciente, la interno y calmo a la familia diciéndole, vamos a hacerle una prueba para las drogas, primeramente, para determinar si es por droga o si es algo realmente patológicamente psiquiátrico. Cuando regularmente yo digo esas palabras, los padres se ponen nerviosos. Muchos de ellos dicen, no doctor, pero por aquí no hay que buscar nada porque mi hijo o mi hija jamás ha utilizado droga, nunca nos ha dado problemas. Y yo los miro con tristeza y pienso, ¿qué tan equivocados pueden estar? Si es un problema de drogas y lo detectamos a tiempo y lo tratamos y desintoxicamos al paciente, esto va a pasar. Entonces debemos trabajar para que no vuelvan a consumir la sustancia. Pero si cuando usted recoge la orina y manda a hacer un doping, en este país se le llaman panel 4, por ejemplo, y viene positivo para una sustancia como puede ser la marihuana, la cocaína, la heroína, los opiáceos, por mencionar solamente esos 4, que son los más frecuentes. El éxtasis, la tabletica que regalan en muchas discotecas y que causan un estado de confusión y de psicosis enorme. Y viene la orina positiva para una de estas sustancias, uno como médico está más tranquilo, porque sabemos que después de la desintoxicación el paciente va a estar bien. Pero si viene negativo, entonces comenzamos a pensar que la situación puede ser ya una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad mental, que en la gran mayoría de los casos es manejable, pero incurable. En este paciente específicamente que yo le comentaba, llegó ayer el resultado de la orina. Y para suerte de esa paciente y de sus familiares, llegó positivo para marihuana. Había consumido unos días antes aparentemente una gran cantidad de esta sustancia y el factor desencadenante fue una psicosis brutal, agresiva, incontrolable, que lo llevó a la necesidad de estar interna todavía. Entonces, quienes me escuchan pueden pensar que no es así. Que si yo me expongo un poco nada más los fines de semana, que si yo no consumo mucho, que si yo no abuso extremadamente de las drogas, estas no me van a hacer daño. Porque yo no soy un consumidor diario. Pero es que se sabe ya de una manera objetiva que no es solamente el consumo esporádico,
que los efectos de estas sustancias son acumulativos y que el resultado de un cúmulo de almacenamiento de estos tóxicos en tu cerebro puede llegar a producir un estado de deterioro mental. Y más aún, si vienes con el gen AKT1 afectado y no lo sabes. Y hay veces que después de este estudio, todas las personas que trabajamos en salud mental debemos hacer, y todos nosotros, sobre todo los psiquiatras, inmediatamente hacemos un doping para asegurarnos de lo que tenemos delante de nosotros y poder manejarlo. Pero hay una situación en el país que salud pública debe ponerle atención. Y es que cuando llega un paciente cualquiera, de cualquier edad, irritable, incontrolable, agresivo, a emergencia, lo tratan, pero no le hacen el doping. Eso fue durante nosotros, durante 15 años, que estuvimos trabajando en un hospital aquí importante en la capital. Peleábamos para que los médicos de emergencia le hicieran a esos pacientes el doping, porque el resultado del doping lo podemos obtener en una hora. Y entonces nos decían que no se podía realizar por emergencia, que tenía que tener el consenso del paciente y que la mayoría de los seguros no cubría si se le realizaba ese tipo de estudio en emergencia. Y esto es un error enorme. Si usted tiene el paciente frente a usted con una psicosis, si usted tiene un paciente en emergencia que usted no puede manejar porque está irritable, usted tiene de alguna manera que tratar de identificar qué le está ocurriendo al paciente. Y sencillamente recogiendo la orina y mandándola al laboratorio para que le hagan un doping, podemos en cuestión de minutos saber lo que le pasa al paciente y poder tratarlo adecuadamente. Y no solamente poder tratarlo adecuadamente, sino redirigir al paciente por el camino correcto. Eso debe cambiar, porque es verdad que para tomar la orina y hacer un doping en una persona que no tenga una crisis y que no esté en emergencia de un hospital o de una clínica, usted tiene que tener su consentimiento. Pero una persona que llega afectado de esa manera, usted lo está tratando de emergencia, de urgencia, y usted no necesita el consentimiento. Usted lo que tiene que velar por la salud, velar por la vida de ese paciente que usted tiene delante de usted para poder entonces actuar a tiempo. Esto tiene que cambiar. Y salud pública debe revisarse. Y los directores de hospitales deben sentarse con sus médicos y discutir esta problemática. La vida de cualquier ser humano es más importante que un seguro médico que no quiere cubrir un doping o un dopaje, como se dice, ante un paciente que presenta síntomas clínicos de que pudiera estar intoxicado con alguna de las sustancias prohibidas. En este estudio de Nueva Zelanda también apareció unos resultados que vienen a confirmar lo que nosotros hemos estado diciendo. Y dice,
¿Cómo afecta el uso de la marihuana? Bueno, pues dice que deterioro de la memoria a corto plazo, disminución de la atención, disminución del juicio y funciones cognitivas, aumenta el ritmo cardíaco, o sea, acelera el ritmo del corazón, perjudica la coordinación y el equilibrio, produce ansiedad y paranoia, produce trastornos del sueño y dificulta el aprendizaje de conocimientos nuevos. Conocimientos nuevos. Así es como se define el daño terrible que produce la marihuana en nuestro cerebro. ¿Qué vamos a decir ahora? Bueno, decíamos también hace un momentico que la marihuana produce daños acumulativos. ¿Y cuáles son los daños acumulativos? Tenemos aquí en pantalla que el uso produce el riesgo de adicción. Adicción. Pérdida parcial del coeficiente de inteligencia, aumenta el riesgo de bronquitis crónica, aumenta más el riesgo de desarrollar esquizofrenia, posee un riesgo más alto de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional, riesgo de ataque al corazón dentro de la primera hora de su uso, produce hipertensión e hipotensión. O sea que si usted utiliza la marihuana y usted, además de estarla utilizando y estarse intoxicando con todos estos metabolitos venenosos que contiene, dentro de la primera hora de vida, dentro de la primera hora después de haberlo usado, usted no sabe todavía si usted va a sobrevivir. Porque en este estudio quedó bien claro que una gran cantidad de muertes de personas que utilizaban marihuana se produjeron en la primera hora después de haberla usado. Y si además de esto, usted trae en el gen AKT1 una variación, una disfuncionabilidad, usted aumenta el riesgo mucho más. Fíjese que se habla de riesgo de adicción. ¿Cuántas veces no hemos oído o no habíamos oído? Esto es para las personas que no trabajan con las adicciones, por ejemplo, de que la marihuana no producía adicción, que era algo que se podía utilizar porque no te convertía en un adicto. Yo la puedo dejar cuando a mí me dé la gana. Yo la usé por 15 años y la dejé y no la he vuelto a consumir. Hay personas que fuman toda la vida y no contraen cáncer del pulmón, por ejemplo. Y está probado que el tabaquismo es una de las causas más importantes sobre el cáncer del pulmón. Hoy en día se sabe que produce adicción. La pérdida parcial del coeficiente de inteligencia, esto es algo importantísimo, porque en este estudio también se demostró que aquellas personas que eran consumidores activos, diarios, semanal, en grandes cantidades de marihuana, podían perder hasta 8 puntos en el coeficiente de inteligencia. 8 puntos. O sea que si usted es una persona que tiene un coeficiente de inteligencia de 84, por decir, el límite, la zona neutra es 80, y si usted tenía 84, pero usted consume marihuana, y además de consumir la marihuana, usted también tiene una variación en el gen AKT1,
y usted pierde 8 puntos, su coeficiente de inteligencia va a quedar por debajo de la media, por debajo de 80. Usted va a tener 76 o 70 o 72. Y esto ya lo predispone a usted para la funcionabilidad de su trabajo. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos con la última parte de nuestro programa hablando sobre el estudio de Nueva Zelanda que demostró que la marihuana sí destruye el cerebro del ser humano. Seguimos. Bien, queridos amigos, estamos de regreso en su programa Sondeo Emocional, en la parte final del mismo. No vamos a poder terminar hoy este programa y lo vamos a tener que hacer en 2 partes. Porque la parte final de lo que yo tenía programado de hablar con ustedes hoy tocaba cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para una persona que utiliza drogas? Pero como estamos hablando de la marihuana específicamente, esos padres que nos están viendo deben tener esperanza de que sí existe tratamiento para esto. De que quizás no existan medicamentos específicos que hoy se están elaborando. Ya en el horizonte aparece una nueva esperanza de utilizar medicamentos que sí pueden ayudar a curar este terrible vicio. Pero no vamos a poder terminarlo. Para la segunda parte del programa nosotros vamos a invitar a la licenciada Nicole Galván que venga con nosotros a explicarnos la parte del tratamiento psicológico que ellos utilizan en este tipo de pacientes. Pero así hay esperanza. Quería señalar en la lámina anterior también que ya se define como cierto, ¿verdad? Que la marihuana aumenta el riesgo de desarrollar esquizofrenia. Ya se sabe también que hay un gen específico para la esquizofrenia, algo con lo cual venimos, que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Pero ahora también se sabe que el uso de la marihuana aumenta el riesgo, porque de todos los factores que nosotros mencionábamos anteriormente, el que más aparece es precisamente la psicosis en aquellos pacientes intoxicados o con una cantidad acumulativa grande de la sustancia de los metabolitos cannabinoides de la marihuana. Antes si usted se atrevía a decir esto, inmediatamente era criticado por una serie de personas, entre ellos colegas nuestros. Pero ahora tenemos un estudio que ya lo reafirma. Y nosotros exhortamos a todas las personas que nos estén mirando y que deseen comprobar la veracidad de lo que aquí decimos, que busquen este estudio realizado en Nueva Zelanda sobre los daños que causa la marihuana en el cuerpo humano. ¿Qué fue lo que más a mí me impactó de esto? Bueno, a mí me impactó todo en realidad. Pero el hecho de solamente saber de que si yo me fumo un cigarrillo de marihuana, tengo 1 hora para yo poder decir que voy a seguir vivo o no, es muy escalofriante. Y eso usted, papá, que está viendo el programa, usted tiene que decírselo a sus hijos. Usted tiene que enseñarle este programa, va a estar en YouTube. Usted puede accesar a él con facilidad. Solamente escribiendo el nombre de nuestro programa, Sondeo Emocional, usted va a tener acceso a este programa. Y véalo con sus hijos. Y vea la segunda parte que también va a ser interesantísima. No deje,
por favor, pasar esta oportunidad. Cuando usted ve salir a su hijo o a su hija de noche a una fiesta o a compartir con sus amigos, piense que si utilizan la marihuana, usted pudiera recibir a uno de sus hijos sin vida por el efecto nocivo que puede causar directamente al corazón. No permita que esto le suceda. Luche contra esto. Y la única forma de luchar es hablar y hablar y hablar con sus hijos y hacerlos reflexionar. Hoy tenemos grupo de terapia. Y como hoy tenemos grupo de terapia, ante este estudio que ha salido, nosotros le vamos a presentar a los padres y a los chicos que van a ir esta noche a mi consultorio a las 7 de la noche, le vamos a presentar este nuevo estudio porque ya es aclaratorio, ya es definitivamente científico. Ya no son comentarios, ni son las esperanzas de todos los profesionales que trabajamos con la drogadicción, sino que ya tenemos pruebas ciertas de que la marihuana es totalmente dañina y que causa adicción. Aclárale sobre el efecto de la marihuana medicinal. Aquí hablamos de eso. La marihuana medicinal es una marihuana procesada. No es la marihuana que se fuma en las calles. Es una marihuana que está purificada y donde se extraen las sustancias beneficiosas para prescribirla solamente a aquellos enfermos que tengan o una enfermedad terminal o cualquier enfermedad neurológica, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, donde el uso de esta marihuana medicinal, entiéndase, purificada, pudiera ayudarle como un paliativo dentro de su enfermedad. Porque hay que aclararle a los muchachos. No hay que discutir con ellos, mamá y papá. No hay que castigarlos. Hay que aclararle. Tenemos que reflexionar. Tenemos que hacerlo pensar. Hay una edad en ella de la adolescencia, sobre todo la adolescencia temprana hasta los 15, a los 16 años, desde los 13 a los 16, que es muy difícil, porque la presión de grupo es extremadamente nociva. Y tenemos que de alguna manera hacerlo reflexionar sobre esta parte y juntarnos para poder de alguna manera hacerles ver que están equivocados, que se están haciendo daño, que se están perjudicando y que se pueden causar la muerte utilizando la marihuana. Como decía anteriormente, vamos a terminar nuestra primera parte ahora y si Dios quiere, la semana próxima tendremos a la licenciada Nicole Galván para que comparta con nosotros el trabajo psicológico que también hay que hacer y que es importantísimo en el tratamiento de todas aquellas personas que utilizan la marihuana y que en algún momento estuvieron intoxicados. Hasta la semana próxima. Nos vamos y nos vemos, si Dios quiere.